Amada Iglesia del Señor, una vez más le damos una cordial bienvenida a todos los presentes, hermanos y amigos que nos visitan por primera vez. Deseamos que este día, el día del Señor, sea de mucha edificación para sus vidas, al mismo tiempo recordando a los hermanos que en la iglesia estamos llamados a congregarnos de la manera más solemne y reverente. Pues como muy bien lo sabemos, nosotros nos congregamos para rendirle tributo y honor a ese único Dios de que nos testifica la Escritura, a ese único Dios que en el día de hoy nos ha permitido ser parte de su pueblo por pura gracia. Por ende, creo que demanda la mayor solemnidad y reverencia que podamos tener. En el día de hoy, estimados hermanos, vamos a estar siendo expuestos al sermón titulado Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, que será expuesto por nuestro estimado pastor Yuri Chamorro. En el mismo sentido y con la misma importancia, cabe reiterar las recomendaciones que se deben tener en cuenta para que el normal desarrollo de este espacio transcurra de manera satisfactoria. Como ya lo sabemos, por favor, amados hermanos, los que aún no lo han hecho, coloquen su dispositivo móvil en silencio, de modo que no interrumpa el normal desarrollo de este espacio. Evitar levantarse y mantener una actitud reverente. A los padres aconsejarles que si necesitan consolar a sus hijos, hacerlo de la manera más prudente. En este orden de ideas, estimados hermanos, los invito a que nos ubiquemos en el texto base del día de hoy, que es Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Este texto lo vamos a leer de manera congregacional. Y desde ya los invito a que nos coloquemos de pie para que de una manera reverente y solemne leamos congregacionalmente este texto. Voy a repetirlo. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Así que les agradecería que me acompañen en la lectura. Dice la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, si alguno entre nosotros se ha desviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que le haga volver al pecado, el error también salvará de muerte su alma y cubrirá de pecados. Oremos. Padre, antes que nada, Señor, antes de expresar palabras a ti, te rogamos que perdones nuestros pecados. Nuestra condición delante de ti, en efecto, es regenerada, pero sabemos que por el pecado remanente, en muchas ocasiones pecamos contra ti. Te rogamos misericordia y piedad. Padre, tú eres justo para perdonar nuestros pecados. Por eso te rogamos, Señor, para que nos lo tengas en cuenta y que en este paso, Señor, en el cual tu palabra va a ser expuesta,
seas tú glorificado y nuestro orgullo y arrogancia y soberbia sea destruida. Te rogamos, Señor, por el predicador, para que sea fiel, Señor, y que pueda predicar tu palabra con denuedo y fidelidad, pues entendemos que también es sujeto a pasiones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, nuestro hermano Rubán Amador nos va a dirigir en la entonación de himnos. Buenos días a la iglesia del Señor. Estaremos tomando disposición para continuar con la adoración en los preparativos. Himno 652. Al que está sentado. Se postraron ante el Cordero y cantaba un nuevo cántico. Al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, entonemos el himno 438. Su gracia es mayor. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. 1 Timoteo 1:14. La prueba
tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmos 31, 2. Buenos días, amada iglesia. No tenemos con qué pagarle al Señor todo lo que ha hecho por la iglesia de Dios. No tenemos cómo pagarle al Señor. El que en este día nos permita estar en este lugar adorando su santo nombre. No tenemos con qué pagarle al Señor todos los beneficios
del cual se nos han dado por pura gracia. Porque si hay algo que nosotros nos merecíamos, no era su perdón, y Él nos lo dio mediante su Hijo amado Jesucristo. Así que estemos agradecidos y entendamos que no tenemos con qué pagarle al Señor. Pueden sentarse. Seguimos con la serie expositiva y consecutiva de la Carta de Santiago. Estamos ya terminando esta serie. Después de este sermón nos quedaría un solo sermón. Hoy estaremos esperando que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos ilumine a cada uno de los presentes. Estaremos viendo el capítulo 5, versículos 13 al 18. Leeré para ustedes. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, te damos gracias por tu bendita, santa e inerrante palabra, Señor. Te damos gracias porque solamente ahí encontramos el verdadero tesoro de la eternidad. Gracias, Señor, por haber utilizado a todos aquellos hombres como instrumentos para que tu iglesia hoy día como institución goce de tu voluntad revelada plenamente. Te rogamos, Dios, sea tu Santo Espíritu asistiéndonos, guiándonos a toda verdad, para que en todo sea solamente tú glorificado, Señor. No el hombre, sino tú, Señor. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo amado y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, amada iglesia, el título que hemos puesto al mensaje de hoy es orar en todo tiempo, como dijo nuestro director de culto. Y tenemos los siguientes puntos. Primero, orar ante aflicciones o alegrías. Segundo punto, orar confesando nuestras ofensas. Y tercer punto, orar a pesar de nuestra condición. Entremos inmediatamente a nuestro primer punto. Orar ante aflicciones o alegrías. Estamos viendo en esta porción los versículos 13 al 15. Empieza el apóstol Santiago este versículo diciéndonos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues oren. El apóstol Santiago aquí pudo hacer referencia a la aflicción en razón de una enfermedad. Es una posibilidad. Podría ser enfermedad, duelo, persecución o pérdida de los bienes. La palabra usada en el griego para esta interpretación es kakopatei y se refiere a sufrir mal de cualquier tipo, aflicción que provenga de cualquier tipo de lo que ya mencioné. Es decir, amada iglesia, ninguno de los presentes
está excluido de cualquier tipo de sufrimiento. Todos nosotros somos seres débiles. Quien se crea fuerte entre nosotros está perdido. Todos somos débiles. El único fuerte es Dios. El apóstol Santiago nos dice: ore. Él no nos está diciendo quéjese, ni blasfeme, ni hable mal del Señor. Nos está enviando es a orar. Ahora, el apóstol Santiago da la solución cuando nos dice a nosotros: si estás afligido, ora. Y bueno, no olvidemos que desde el inicio de esta carta se está dirigiendo a la casa de Israel, más específicamente a las 12 tribus de Israel que estaban esparcidas. A ellos va dirigida esta carta. La oración, amada iglesia, es el medio de gracia que por excelencia debería ser natural en todo creyente. Todo creyente verdadero debe acudir a la oración en vez de acudir donde su vecino o de su hermano para decir cosas que no debe decir. Debe acudir a la oración. La oración manifiesta la dependencia que cada uno de nosotros tenemos de nuestro Dios. La oración es una garantía de que cualquier decisión que usted tome será dirigida por el Santo Espíritu de Dios, si esta oración es conforme a como lo manda Dios las Escrituras. Ahora, cuán bueno sería y cuán provechoso sería para cada uno de los presentes que cada mañana nos hinquemos de rodillas al abrir nuestros ojos, que sea lo primero que hiciéramos, porque la respuesta o el silencio que puede emanar del trono de su gracia sin duda será lo mejor para nuestras almas. Ahora, no es que debas esperar una respuesta mágica, producto de tu intimidad genuina con Dios, sino que Él te guiará en sabiduría para que halles el correcto camino, que primeramente lo glorifica a Él, que después te edifica a ti y edifica a la iglesia. La voluntad revelada del Padre, sabemos que está plenamente revelada en la Escritura, en la Biblia que tú y yo tenemos. Es preciso anotar entonces que todas las promesas que están en las Escrituras y proveer bienestar a sus elegidos debemos conocerlas, si no, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo pretendemos llegar ante Él a pedirle algo que no sea coherente con su voluntad? ¿Cómo? Recordemos que nos debemos dirigir a Él en sus términos, no en nuestros términos. Esta pregunta nos lleva al obligatorio oficio y que debería ser natural de siempre estar escudriñando las Escrituras, leer las Escrituras, pero no solo leerlas, hay que leerlas convencidos de que ahí encontramos el tesoro que nos guiará en obediencia y bienestar a nosotros. Entonces, no pretendemos llegar al trono de su gracia bajo nuestros propios criterios, sino bajo los suyos, porque tú y yo no estamos para darle órdenes a Dios. Nosotros no estamos aquí para darle órdenes a Dios, y mucho menos para torcer su brazo. Y es aquí en donde muchos se equivocan y llevan al pueblo de Dios a las herejías. Esta es una puerta. Hoy día hay muchas Jezabeles y falsos maestros que se creen con autoridad para manipular a Dios. Y entonces lanzan decretos al aire y esperan que Dios sea su sirviente y que Dios haga su voluntad. Oh, pero cuán equivocados
están estos maestros del mal. Cuánta arrogancia en creer que Dios puede ser manipulado. Cuánta insensatez. No han entendido que Dios, ese Dios que es todopoderoso y que existe por sí mismo, que Él no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Dios es Dios por sí mismo. Nosotros sin Él somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Y un Dios todopoderoso. Pero estos agredidos no saben que el alfarero puede destruirlos en cualquier momento y que sus vidas penden de la paciencia de Dios. El llamado a las ovejas es a que huyan despavoridos de estos sitios, de estos lugares, pues al no hacerlo sus almas estarán seguramente asumiendo su estadía en el infierno eterno. Huyan de estos lugares. Huyan de estos lugares. Entonces podemos decir que la oración es apropiada para la prueba. Nuestra mente debe recurrir naturalmente a ella y en todos los sentidos es apropiada la oración. Pues solo Dios puede eliminar la fuente del dolor. ¿Quién más sino Dios? Él puede concedernos un resultado feliz de todas nuestras aflicciones. Puede convertirlos en medios para santificar el alma. No olvidemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito para el cual han sido llamados. Entonces solamente Dios quien puede sacar lo bueno de lo que tú y yo creemos y es malo. Amados, si Dios de las tinieblas hizo la luz, que no podrá ser con nuestras tinieblas. Si somos creación suya. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, nos dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí las Escrituras nos relatan la historia de un rey que empezó a gobernar desde los 12 años de edad. Era un rey muy joven, pero saben, él hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pues reedificó altares a dioses sin ningún poder que ya su padre Ezequías había derribado. Pero Dios lo llevó a la aflicción cuando permitió que un rey asirio lo capturara y lo llevara a Babilonia para ser torturado. Dios permitió esto. No obstante, este rey se arrepintió y oró, y su reino fue restaurado. Generalmente, y no por decir que siempre, vemos que se hace necesario que Dios nos lleve aflicciones a nosotros para conducirnos al camino correcto. ¿Saben? Somos de dura cerviz. Parece que solo funcionamos cuando somos atribulados por las consecuencias de nuestros pecados. Y esto debe quedarnos claro. Cuando nosotros caemos en aflicciones, Dios no tiene la culpa. Es consecuencia de tus decisiones alejadas de la palabra del Señor. Muchos somos como Manasés. Tenemos ídolos y los veneramos cuando centramos nuestras miradas en lo perecedero de este mundo. A tu ídolo puedes llamarle tus metas, puedes llamarle tu hobby, recreación,
incluso puedes llamarle trabajo. Sí, porque muchos prefieren centrar su atención en este mundo y, por ejemplo, no congregarse hoy el día del Señor. Y sepan que solo hay dos causales para que tú no te congregues en este hermoso día. Solamente dos causales. Y son por necesidad y por misericordia. Ahora, cuando se habla de por necesidad, se hace referencia a una causa irresistible por fuerza mayor que te impida congregarte. Y por misericordia, cuando en ese santo día debas atender a un familiar o prójimo que se encuentre en un estado de vulnerabilidad inminente en cuanto a su vida. Estas son las dos únicas formas por las cuales tú no puedes asistir a la iglesia. Bíblicamente no hay otra, y si tú la inventas, la estás inventando tú, pero no estás obedeciendo al Señor. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios con obediencia todos los días de nuestra vida. Y no solo eso, fuimos creados para adorarlo congregacionalmente todos los días, todos los domingos como iglesia. Si no haces esto correctamente, no veo qué autoridad podrías tener de exigirle a alguien que se congregue. Luego vemos que somos objeto también de aflicciones a causa de nosotros mismos. Y es necesario para que nos arrepintamos y oramos, como dice el apóstol Santiago, para que retomemos la senda correcta. Les digo que no importa cuál sea la forma de la prueba. Es un privilegio que todos los llamados tenemos el de acudir en oración al trono de su gracia. Y es un privilegio inestimable. No tiene ningún precio. No podemos, nunca hubiésemos podido llegar al trono de su gracia si Cristo no hubiese hecho la perfecta obra expiatoria para que nosotros hoy por medio de él lleguemos al Padre. Amados, la salud falla, los amigos mueren, las propiedades se pierden, nos sobrevienen desilusiones, el peligro amenaza, la muerte se acerca, y a quién acudiremos sino a Dios. Él vive y su oído está siempre abierto al clamor de los justos. Más adelante dice el texto: ¿hay alguno alegre? La palabra alegre ahora transmite una idea que no se encuentra propiamente allí en la palabra original, pero se refiere ahora en un uso común a un placer ligero y ruidoso o jovial, a aquello que va acompañado de la risa o que provoca risa, como una broma alegre en todo lo que es opuesto a la aflicción. Hay muchos hechos y motivos por los cuales un creyente podría estar feliz. Pero el más hermoso de todos los motivos es comprender la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que a ti y a mí nos debe mantener alegres de verdad. Esta perfecta obra que hoy nos ha dado un nuevo estatus legal delante del Padre. Ahora somos hijos adoptados, somos perdonados, somos amados eternamente y solo por los méritos de Cristo. Tenemos lo que dice Proverbios 15, versos 13 y 15. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo.
Es una exacta descripción de quienes están alegres o afligidos. Y el proverbista nos invita a entender que en el temor de Jehová está la fuente de nuestras alegrías. Pues al obedecerle a Él, solo traerá bien para nuestras almas. Lucas 15, 23 a 24 nos dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí el apóstol Lucas nos instruye a través de la parábola de la oveja perdida y nos muestra la verdadera alegría y el motivo principal de su regocijo. Esta oveja estaba extraviada por sus propios deseos perversos. El padre sabía que ella pertenecía al redil para el cual fue llamada. El padre se entristeció y afligió profundamente por su extravío y por su desobediencia. También llevó esta oveja la aflicción al punto de anhelar comer algarrobas al igual que los cerdos. Recordó que en la casa de su padre se encontraba el alimento más delicioso y placentero del que jamás se había deleitado en otro lugar. Fue necesaria la disciplina y la aflicción para recordar que la verdadera felicidad está en la casa de nuestro Padre eterno. Amados, quiera Dios librarnos de duras aflicciones, si y solo si somos obedientes a sus mandatos. De esta forma podemos estar realmente felices y cantar alabanzas al que vive y reina para siempre. Pero aún así, si estas vienen a nuestras vidas, esta alabanza debería brotar con reverente autoridad. El llamado no solamente es para que le amemos cuando estemos alegres. El llamado principalmente es para que le adoremos cuando estemos afligidos. El versículo 14, el apóstol pregunta: ¿está alguno enfermo entre nosotros? En el versículo anterior la referencia era la aflicción general y el deber allí instado era aplicable a todas las formas de prueba. El tema de la enfermedad, sin embargo, es tan importante puesto que ocurre con tanta frecuencia que es deseable tener una dirección bíblica al respecto. Nosotros nos podemos enfermar en cualquier momento, de manera constante. Ninguno de nosotros está exento de no enfermarse. Esa es la dirección que nosotros debemos tomar. Es pedir la ayuda de otros para que guíen nuestros pensamientos y nos ayuden en nuestras devociones. ¿Y saben por qué? Porque nuestra naturaleza es tan débil que cuando alguien está enfermo es menos capaz de dirigir sus propias reflexiones y orar por sí mismo de una manera adecuada. Normalmente las aflicciones y la enfermedad nublan el entendimiento del hombre y se le olvida a quién debe acudir. No estoy diciendo que no debes acudir a un médico para algo que tengas. Sí, hay que utilizar los medios ordinarios también. Pero nuestra principal fuente es acudir a nuestro Padre eterno, a Dios. El camino es como lo dice Santiago. Santiago dice: si estás enfermo y estás afligido, llama a los ancianos de la iglesia. Miremos el libro de Hechos, en su capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tomar esta cuestión. O sea, se había presentado una descripción de aquellos que venían de Judea y aún conservaban sus costumbres judaicas que denotaban la falta de entendimiento del Evangelio. Ellos creían que la salvación dependía de un acto o de una obra del hombre, de una señal, que era la de cortarse el prepucio, la circuncisión, y se la estaban enseñando a todos aquellos que habían confesado sus pecados y habían creído en Cristo. Este era el problema, pero nada más alejado de la realidad, pues Dios no ama la circuncisión en la carne, sino la circuncisión en el corazón. Y ese es el peligro de los judaizantes, pues haciendo esto querían invalidar lo que Cristo hizo. Con este actuar solo manifestaban que el sacrificio de Cristo no era suficiente y menospreciaban hasta lo que el mismo Moisés anunciaba de que había de venir. Se contradecían con su enseñanza, que era atrevida. Ahora, esta instrucción aplicó antes en quien fuese el apóstol Pablo y Bernabé, pero también esa ahora mismo aplica para nosotros, hoy en la iglesia, ya que estas instrucciones fueron diseñadas para tener un carácter permanente y ser aplicables a la iglesia en todo tiempo y lugar. Entonces, la instrucción conforme al Espíritu Santo es que a los pastores o ancianos gobernantes se les deben confiar las aflicciones, las alegrías, las enfermedades almáticas de las ovejas y hasta las físicas, pero aunado a la responsabilidad de cada creyente para que las oraciones del anciano o pastor intercedan delante del trono de la gracia de Dios, que interceda por las ovejas del redil que Dios ha confiado al anciano. Entonces podemos decir que la cura de la enfermedad que trata Santiago en el capítulo 5, versículo 15, no era milagrosa y se debían usar los medios ordinarios como las medicinas acompañadas de la oración correcta por parte del anciano gobernante. Este es el contexto en el cual el apóstol Santiago nos está hablando de esto. También debe aclararse como digno de mención que el apóstol dice que deben llamar a los ancianos, es decir, deberían mandar por ellos. O sea, si alguien está enfermo o afligido, no debe esperar a que se enteren de su enfermedad, como podría suceder, sino que deben informarles de ellos y darles la oportunidad de visitarlos y orar por ellos. Nada es más común incluso en miembros de la iglesia que estaban enfermos por mucho tiempo y ellos suponen que el pastor lo sabe. Y luego se sorprende que no venga a verlos y piensan mal del pastor porque no vino a verlos. No se puede suponer que un pastor lo sepa todo, no es omnisciente ni omnipresente. Ni se puede presumir que sabe cuándo las personas están enfermas, como tampoco puede saber nada más a menos que esté informado de ello. Y se evitarán muchos pensamientos duros y muchas sospechas de negligencia si cuando las personas están enfermas de alguna manera informaran de ello a su pastor. Siempre se debe presumir que un ministro del Evangelio está listo para visitar a los enfermos. Eso debe ser así. Pero ¿cómo puede ir a menos que éste de alguna manera esté informado de la situación de él? Cuando alguien se enferma, le avisa al médico. El médico hace lo propio. ¿Cómo sabría un médico qué hacer si no tiene ni siquiera un diagnóstico, no lo busca? ¿Cuánto más
más el anciano de tu iglesia, que es el que vela por tu alma. Como le dije anteriormente, un hombre o mujer que está enfermo o enferma a menudo es poco capaz de orar por sí mismo. Y es un privilegio tener a alguien que guíe esos pensamientos y la devoción hacia el lugar correcto. Por eso es tan importante la coinonía entre los hermanos de la iglesia. Por eso es tan importante que nos amemos los unos a los otros. El que está débil puede ser sustentado por el que no está débil en el momento. Y esta es la idea, amados. ¿Cómo vamos a amarnos nosotros si no es así? Que se pueda conceder alivio del dolor, que la mente esté tranquila y sumisa, que las medicinas empleadas puedan ser bendecidas para restaurar la salud, que los pecados pasados puedan ser perdonados, para que el que está enfermo sea santificado en sus pruebas, para que recupere la salud o se le prepare para su último cambio. Todos estos son temas de oración que debemos considerar apropiados. Quiero que miremos con cuidado el texto que sigue y habla cuando dice ungiéndolo con aceite. El aceite o ungüentos de diversos tipos que se usaban mucho entre los antiguos, tanto en la salud como en la enfermedad. Aquí el aceite que se empleaba habitualmente era un aceite de oliva y aún prevalece esta costumbre de unir a los enfermos con aceite, pues se cree que tiene propiedades medicinales o curativas, y es aquí en donde debemos tener sumo cuidado, pues causa tanta indignación y pena el hecho de que en algunos lugares e iglesias pretendan darle propiedades mágicas a cualquier tipo de sustancia, llámese aceite o cualquier otra hierba, y así obtener el favor dinerario y temor de sus víctimas. Imagínense, en la antigüedad el aceite para ungir se usaba porque ellos consideraban que tenían propiedades curativas con muchas de las plantas de la naturaleza que Dios hizo. Y ahora hay personas que toman estos mismos aceites para indicarles propiedades mágicas y espirituales que no existen, pero para sacarle la platita a la hoguera. Quiero decirle que estas prácticas exotéricas rayan en oscurantismo y brujería. Es lo mismo que hicieron en el pasado aquellos que, formando parte de la nación de Dios, se hincaban ante dioses falsos, se hacían altares, ofrecían libaciones y aún sometían a sus pequeños hijos al fuego. Lo que quiero decirles es que no es apropiado llegar ante Dios y creer que nuestros actos externos iniciados de pecado sobre elementos que Dios mismo creó cambiarán el estado de salud de alguien mágicamente. Lo que debemos hacer es actuar de manera responsable y conforme a la ciencia que Dios ha permitido y suministrar lo necesario para que un enfermo sea sanado. Y si es la voluntad de Dios, lo sanará con o sin medicamento. Pero eso lo hará Dios siendo de Dios. Ahora, la enfermedad más crónica que cualquier ser humano pueda tener es aquella que naturalmente lo debe conducir al infierno y morir eternamente. Esa es la enfermedad más crónica del hombre sin Dios, que cuando muera irá al infierno. Cristo no quiere presentarse ante ti como un médico cualquiera. No. Cristo es el salvador de la única enfermedad que no tiene cura en esta tierra. Solo Cristo. Y es la enfermedad de la incredulidad y de la blasfemia contra Dios. A nuestro Redentor le importa más tu alma que tu cuerpo. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas,
Si tú fuiste elegido para estar en la morada con Él, tu cuerpo será glorificado y jamás volverá a ser objeto de enfermedad alguna. Así que no nos equivoquemos. Dios no es un sanador asalariado de nadie. Él no necesita nada de ti ni de mí. A Él le interesa, y así será, que los suyos estén con Él por siempre y para siempre. Les demuestro por la Biblia lo que les digo. Leamos Lucas 5:18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle y ponerle delante de él, delante de Jesucristo. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. A él lo bajaron para que primero lo sanaran, al paralítico. Y Cristo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vemos claramente que primero Jesús lo que hizo al ver su fe, porque esto fue lo primero que pasó. Jesús vio su fe, la cual es un don de Dios que lo identificó delante de nuestro Redentor. Jesús vio que ese paralítico y lo que lo bajaron tenía ya un depósito de fe que el mismo Padre les había dado. Jesucristo lo identificó enseguida. Jesús no le dijo: está sano físicamente, sino que lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Si ven, amada iglesia, lo más importante no es lo terrenal, sino lo espiritual. Porque de la tierra fuimos hechos y a ella volveremos. Pero si hemos sido traspuestos al mundo espiritual por la obra de Cristo, este cuerpo y ese cuerpo será reconstruido perfectamente cuando el Santo Espíritu de Dios lo glorifique para estar eternamente al lado de nuestro reino. Así que, ¿qué es más importante? Lo espiritual. Si tú eres hijo del Señor, en aquel gran día, tu cuerpo, por mucho que haya sido destruido, será nuevamente glorificado y será un cuerpo perfecto delante del Señor, sin mancha y sin arruga, porque Cristo prometió que nos presentaría ante el Padre sin mancha y sin arruga. Tú no te vas a quitar las manchas y las arrugas, será Cristo cuando venga. Pero esto no quedó ahí. Nuestro amado Jesucristo quiso sanarlo también. Pero su prioridad fue la salvación de su alma al perdonarle sus pecados. Más adelante dijo Jesucristo, como vio, escuchó que todos los que estaban ahí estaban murmurando porque decían, pero no lo sanó, sino que le perdonó los pecados. Y Jesucristo dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa para callarle la boca a todos los incrédulos que estaban ahí. Pero lo primero fue que su salvación. Su salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de haber salvado tu alma, Él te quiere sanar, lo hará. Y
Y si no lo quiere hacer, no lo hará. Y sigue siendo Dios bueno y Dios justo. Porque tu cuerpo será glorificado al final, al lado de Él, para estar en la morada eterna que Él prometió y fue a preparar para todos los suyos. Hoy muchos buscan a Cristo para que solo les sale su cuerpo y no su alma, demostrando de esta manera en dónde está su tesoro, que evidentemente está en esta tierra y no en los cielos. Cuando Cristo regrese, amados, nadie tendrá excusa, nadie, y Él regresará. Todo lo que se ha dicho en las Escrituras de Él ha pasado y pasará lo que falta. Así que quien dude de que Él regresará, lo veo muy mal. Entremos a nuestro segundo punto: orar confesando nuestras ofensas. En el versículo 16 el apóstol Santiago hace nuevamente una exhortación cuando dice: confesad nuestras ofensas unos a otros. Parece referirse principalmente a aquellos en medio de ellos que estaban enfermos, ya que el texto agrega: para que seáis sanados. La interpretación justa es que podría suponerse que tal confesión contribuiría a la restauración de una salud. Esa es una interpretación justa. El caso supuesto, que no fue lo que vimos en Santiago 5:15, que es la enfermedad mencionada, y ellos tenían que buscar al anciano de la iglesia, ¿se acuerdan? A sus ancianos, a su pastor. No, aquí no. En esta parte se está hablando de los hermanos, no del anciano. Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amados, si la mente está perturbada por el recuerdo de la culpa, se podría esperar que la calma y la paz resultantes de la confesión fueran favorables para la restauración de la salud y medicina para nuestro cuerpo. Si tú o yo tenemos nuestra mente perturbada por una ofensa que le hemos hecho a un hermano, y como dicen hoy en día, quizás puedas hasta somatizar ese conflicto mental y enfermarte, pues la medicina está en que confieses tu pecado y que vayas a paz con tu hermano. Pero esto se refiere más que todo es a la parte espiritual, no a la parte física. El creyente auténtico debe sentir un profundo dolor cuando siembra el mal. Debería llorar amargamente al confesar su pecado y pedir perdón. No podemos ni debemos confabular chismes en contra de nuestro mismo cuerpo. Recuerden que somos miembros de un solo cuerpo, el de Cristo. Y si un miembro se muere, también se debe doler todo el cuerpo. Así que no podemos andar murmurando entre hermanos, ni chismoseando entre hermanos. Ahora debemos ser claros y decir que el tiempo en que Santiago escribió esta carta y el contexto de ella se refería a los tiempos apostólicos, y sobre aquellos discípulos de Jesucristo hubo una comisión especial que establecería los fundamentos de la iglesia primitiva y sobre los cuales hoy nosotros como iglesia local estamos cimentados. ¿Qué les quiero decir con esto, amada iglesia? Que en aquel entonces Jesús mismo le dio autoridad a ellos, a los apóstoles, para sanar enfermos, para hacer milagros, y todo con el único objetivo de que primeramente sus almas fueran despertadas al llamado hecho desde la eternidad y para salvación y para testimonio del poder de Cristo. Eso ocurrió
en tiempos apostólicos. Eso debe quedarnos claro. Debemos hacer una diferenciación entre lo que Dios permitió en aquella instancia para que la iglesia local de hoy como institución esté cimentada. Ahora, recordemos el ejemplo que les acabo de dar sobre el paralítico que fue llevado a través del techo en la casa donde estaba Jesús para que fuese sanado. Lo primero que hizo Jesús fue perdonar sus pecados. Y era el mismo Cristo. Lo primero que hizo fue perdonar sus pecados. Amada iglesia, Dios es todopoderoso. Y si Él quiere, podrá hacer lo que le plazca hacer. Pero es tan grande el pecado del hombre que solo buscará la salvación para que sane sus dolencias físicas y no las del alma. Ustedes se pueden imaginar que hoy hubiese hombres con las capacidades y dotaciones que hubo en los tiempos apostólicos de sanación. Yo creo que ni el pueblo entero cabía en una iglesia, pero para que lo sanaran, no para buscar a Cristo. Para nosotros debe ser un milagro el que cada día podamos abrir nuestros ojos y saber que fuimos redimidos de la culpa que nos acusaba y llevaba al infierno. Ese es el verdadero milagro que tú y yo necesitábamos. Ahora, si Él te ha sanado de alguna enfermedad, esto no te autoriza para que la uses en favor de ti. Si Dios ha hecho algo extraordinario con tu salud, cállate, no lo digas, mejor predica el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque tu testimonio no convertirá a nadie, sino la santa palabra de Dios. ¿Sí ves? ¿Por qué no debe sobreabundar el milagro en estos tiempos? ¿Sí ven? Recuerden Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por el oír tu testimonio. Pero tristemente debo decir, y lo vengo citando y no me cansaré de denunciarlo, que las mal llamadas iglesias o sinagogas de Satanás hoy tienen prácticas paganas que beben de fuentes envenenadas como la hechicería y la psicología, que manipulan los sentimientos de las personas para aquellas personas que incluso de buena fe han llegado a esos lugares y han confiado sus asuntos a ellos. Hay muchos que dicen, Dios me dijo o me reveló esto o aquello para que yo te lo dijera a ti hoy. ¿Y saben qué les digo a esos malhechores? Que se arrepientan de su pecado. Cristo prometió que ninguno de los que el Padre le había dado serían arrebatados de su mano. Así que a los ministros del diablo les digo que se arrepientan de lo que hacen con las ovejas de Cristo. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. No serán tenidos por inocentes en el día del juicio, en el gran día, en el día de la ira de Dios. La idea central de esta exhortación del apóstol Santiago, ¿cuál es? Que debemos orar, confesando nuestras ofensas los unos a los otros, y Dios traerá al cuerpo de Cristo la sanidad de sus almas. No hay nada más placentero y que trae paz a nuestras vidas terrenales que el habitar en completa paz con quienes han sido redimidos por la misma sangre que te redimieron a ti. Nada es más hermoso que habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, los que han causado daño y los que están heridos deben orar unos por los otros y así
serán sanados y perdonados. Miren, hermanos e invitados, este día, el primer objeto de nuestra ofensa a Dios, ¿acaso no recordamos que todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Acaso no recordamos que el último y gran mandamiento que nuestro Redentor nos recordó, cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué incoherencia es decir que soy cristiano y aborrezco a mi hermano. O qué incoherencia es decir que soy cristiano y salgo a la calle y veo a mi prójimo, que esté próximo a mí en una necesidad y pudiendo ayudarlo no lo hago. Qué fatalidad. Nosotros demostramos el verdadero amor a Dios cuando le obedecemos. Si tú dices que amas a Dios, obedécelo. Porque todo aquel que dice que ama a Dios y no lo obedece es un mentiroso. Sigue más adelante en este mismo versículo diciendo el apóstol Santiago: la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz encuentra aquí su raíz en el original griego energomene, que se traduce como energético y que se refiere propiamente a aquello que tiene poder por su propia naturaleza. Está apto para producir un efecto. Oración eficaz del justo. No se trata tanto de que realmente produzca un efecto, sino de que se esté preparado para hacerlo. Este es el tipo de oración a la que se hace referencia aquí. Es toda oración forjada por el Espíritu Santo. Y es aquí donde debemos tener cuidado, pues esta oración solo encuentra su fundamento en el Espíritu Santo de Dios y sobre un hombre justo. Por eso dice la oración del justo. ¿Y quién es justo? ¿Quién es justo? Pues aquel que ha sido justificado por pura y soberana gracia en la magnífica obra redentora de nuestro amado Jesucristo. Es aquel que encuentra su deleite en buscar a Dios en oración en cada momento. Es aquel que no toma decisiones sin acudir a la sabiduría que se encuentra revelada en las Escrituras. Ese es un hombre justo. Entonces el justo es el único vehículo que Dios usará para sus fines eternos. Entonces, ¿cómo es eficaz la oración del justo? Pues es eficaz porque ella va dirigida de forma correcta hacia el autor de la voluntad de todas las cosas. Esta eficiencia no se refiere a que yo pueda pedir a Dios lo que se me antoje. No se refiere a esto la oración eficaz. No es así. Por favor, no nos equivoquemos más. Dios nunca irá en contra de su propia voluntad. Por eso son tan inadecuadas aquellas oraciones en donde lo único evidente es la arrogancia del que las profiere. En estas mal llamadas oraciones no vemos que se quiera hacer la voluntad de Dios sino la del hombre, como si como vanas palabrerías pudiesen torcer el brazo de Dios para obtener beneficios y ventajas de las ovejas del Cordero. Amada Iglesia, para todos aquellos que crean que pueden manipular a Dios con oraciones indebidas y paganas, les espera el destino del que habla Apocalipsis 12:8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ninguno de estos. ¿Cuál es esto? De los que creen que pueden manipular a Dios a su manera.
ninguno de estos tendrá lugar al lado de los santos redimidos por el Cordero. Entonces, nuevamente les reitero, la oración eficaz es solo aquella que va dirigida a Dios conforme a sus verdades y preceptos absolutos, que se hace por medio de aquel que fue declarado justo por pura gracia y que solo busca agradar a Dios. Esta es la oración eficaz, aquella que produce la sanación del alma del afligido y del menesteroso que ha sido llamado a vida eterna. Y la oración eficaz es aquella que finalmente, únicamente persigue la gloria de Dios. Es para su gloria, es para su honra. Entremos a nuestro tercer punto. Orar a pesar de nuestra condición. En el versículo 17 el apóstol Santiago dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué el texto nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras? Esto quiere decir que era un simple hombre, era sujeto a las mismas debilidades y enfermedades de los demás hombres, a las mismas debilidades y enfermedades que también somos nosotros sujetos. Recordemos que el apóstol Pedro le dice a los judíos en Hechos 14:15 que no les tomarán a él y a Bernabé como si fueran, que no les tomaran a ellos como si fueran criaturas milagrosas, después de haber sanado al cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan? Que estaban cerca del pórtico de Salomón y ellos sanaron a un cojo de nacimiento y este cojo los tenía agarrado para que no se fueran. Y diciendo, decía Pedro, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este texto es maravilloso, iglesia, porque nos trae una luz excepcional en la interpretación de Santiago que estamos mirando ahora. Miren, Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Pedro sanó a un cojo de nacimiento y fue un gran milagro en tiempos apostólicos. Ahora, tanto Elías como Pedro eran hombres simples como tortugas, sujetos a las mismas debilidades de cualquier otro hombre. ¿A dónde lo quiero llevar? Pues miren, amados, cualquier hecho extraordinario que fue realizado en tiempos antiguos por medio de Elías y cualquier otro hecho extraordinario acaecido durante tiempos apostólicos solo tienen un autor, así como lo dijo el apóstol Pedro: Dios. Él es el único autor de los milagros, no es el hombre. Pero vemos que es aquí en donde radica precisamente el misticismo que actualmente muchas iglesias hoy día arropan. No entienden que todos los propósitos establecidos por Dios se cumplirán para su propia gloria. En tiempos de Elías, Dios dio un depósito temporal de poder a Elías para que aquellos que veneraban a falsas deidades y que contagiaban a la nación que él había escogido fuesen desarraigados de la faz de la tierra. En tiempos apostólicos, este depósito temporal sobre los apóstoles fue para que las bases de la iglesia se establecieran perpetuamente. Si se dan cuenta cuáles son los dos propósitos, y todo esto con el único objetivo de dar gloria a Dios. Los depósitos temporales sobre hombres temporales, todo era de Dios, era Dios actuando para que estuviera establecida su iglesia perpetuamente. Podría decirse entonces que este depósito temporal dado a Elías o a Pedro y a los apóstoles no podría aducirse para demostrar que se escucharían las oraciones de aquellos que no fueran con tales ventajas.
incluso en aquellos tiempos vivieron ahora. Yo no veo en qué tiempos post-apostólicos, porque no me lo muestra la Biblia, no veo evidencia bíblica de estos hechos portentosos como lo que se dieron y ya descritos. No veo por qué deben traer el contexto histórico pasado al contexto actual en referencia a la historia del hombre y no con referencia a lo que ya se cumplió conforme al decreto de Dios. No veo por qué tienen que hacer esa transición herética. Muchos falsos maestros quieren escribir nuevas letras en las escrituras y no recuerdan que su fin será el convertirse en anatemas y malditos de Dios. Todo lo que pasó anunciaba el más grande milagro en tiempos antiguos y en tiempos apostólicos. Y el más grande milagro se encarnó nuestro amado Jesucristo. Hoy tú y yo no necesitamos más milagros porque lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. El único milagro que tú y yo necesitamos es rogarle al Padre de que ya hayamos sido elegidos de manera predeterminada antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus escogidos. Ese es el único milagro que ahora necesitamos, porque el más grande milagro ya ocurrió. Ahora, después de esta explicación, sí podemos interpretar correctamente el porqué de aquellos hechos milagrosos y cuáles eran su fin. El verso 18 Santiago nos dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amados, permítanme explicarles por medio de una analogía bíblica lo que Elías hizo. Miren, y para ello nos auxiliaremos de lo que Dios hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo primero es decir que lo hizo para su gloria y cumplir con su pacto. Él es fiel a su palabra y esta se cumplirá siempre. Miren, Moisés guiaba al pueblo, pero quien hizo los milagros y prodigios fue Dios. Éxodo 13, 21 al 22 lo dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién estaba delante de ellos? Jehová. ¿Quién era el objeto? Moisés. El instrumento. Es claro que el objeto de Dios es preservar su promesa. Por eso les digo que Dios es fiel. Él es fiel a lo que Él prometió. Él no es fiel a nuestras pecaminosidades. Él no es fiel a que tú quieras pedirle algo que no va conforme a su voluntad. Y esto nos circunscribe a todos a la Biblia, a ese precioso documento que tú y yo tenemos hoy. Aquella promesa que empezó en Génesis 3:15, y para ello haría lo ordinario y lo extraordinario para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Elías fue usado por Dios para demostrarle a los idólatras gobernantes que su poder era incomparable, el de Dios, no el de Elías, que nadie podía hacerle frente, y tanto esto que hace Elías como lo que hizo Moisés fueron aquellos peldaños de una escalera que llevaría a los escogidos a las moradas eternas al lado de nuestros reyes. Ciertamente todo apuntaba a Cristo. Las nubes de día que guiaban al pueblo. Hoy tenemos su voluntad escrita que nos guía a toda verdad. Las columnas de fuego para guiarles en la oscuridad. Ahora el Santo Espíritu nos guía y somos como antorchas encendidas para hacer luz a los demás. ¿Sí ven la transición? El fuego que cayó del cielo y consumió al animal ofrecido por Elías
tipifica la aceptación de la ofrenda de manos de un hombre declarado justo y la muerte de aquellos dos profetas que idolatraban a demonios de manos de ese hombre justo. Todo esto nos habla de Cristo. Él fue a la cruz, fue aceptado como la ofrenda perfecta para expiar la culpa de nuestro pecado por pura gracia. Su cuerpo fue destrozado, así como aquella ofrenda fue quemada por el fuego de Dios. Pero, a diferencia de esto, Jesús resucitó al tercer día y venció toda oposición, así como Elías dio muerte a los falsos profetas, quienes adoraban a los Baales. También Cristo vendrá y llevará la muerte eterna a todos aquellos que adoran a los Baales de hoy. Hoy, ahora, todo está consumado. Cristo reina. Lo anunciado ya ocurrió. Los motivos por los cuales Moisés, Elías y todos aquellos proclamaron a Dios ya se hizo. Hoy no hay necesidad de nada nuevo. Ya todo está escrito, aún su regreso, en el que así como aquellos falsos profetas que adoraban a los Baales fueron muertos y apartados para el infierno, así será en su regreso y juzgará con justo juicio y condenará a los que hoy adoran a sus Baales, como ya les dije. Y amada iglesia, se lo vuelvo a reiterar, de Dios nadie Se burla. Él hará y hará. Lo que prometió se cumplirá. Y no habrá ninguna mano ni brazo fuerte de hombre que se le impida. El alfarero es quien moldea el barro a como él quiera. Él es todopoderoso. Él no necesita de nadie. Nosotros sin Él nada somos. Dios ayude a su iglesia, amada iglesia. Y entendamos que debemos orar en todo tiempo, tanto en alegría como en aflicciones. Que debemos desechar todo aquello que nos aleje de una oración genuina para poder llegar al trono de su gracia, en donde encontraremos oportuno socorro. Dios ayude a su iglesia. Oremos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día, por tu santa palabra, Señor.